Bienvenido o bienvenida. Hoy nos sumergimos en el pensamiento, a veces un poco denso, de George Wilhelm Friedrich Hegel. Hola. Vamos a usar varios textos, notas, para meternos con algunas de sus ideas más influyentes. Sí, la idea es tratar de captar su visión de la realidad, de la verdad, cómo se desarrolla la conciencia. Exacto. Tocaremos la dialéctica, claro, esa relación amo-esclavo tan famosa, el espíritu. La meta es, digamos, desempacar un poco este sistema filosófico. Exacto. Hegel no es fácil, para nada, pero su manera de ver el mundo como un proceso, ¿no? Donde todo está conectado y siempre cambiando, sigue siendo súper relevante hoy. Intentaremos, navegar esa complejidad. Buenísimo. A ver, empecemos por cómo veía él la realidad. Hay que olvidarse un poco de la idea de cosas estáticas, separadas. Ajá. Para Hegel, la realidad es más bien un todo orgánico, un sistema, ¿verdad? Todo interconectado y sobre todo en constante movimiento, transformándose. Sí, y el motor de ese cambio es lo que él llamó el desarrollo dialéctico. La famosa dialéctica. Así es. Pero no es solo una fórmula de tesis, antítesis, síntesis, como a veces se simplifica. Es más bien la lógica interna de cómo cambian las cosas. ¿Cómo sería eso? Pues una idea o un estado de cosas, eso sería la tesis, ¿no? Inevitablemente, parece, genera su opuesto, su contradicción. Esa es la antítesis. La tensión entre las dos. Exacto. Esa tensión se resuelve o se supera en una nueva etapa, la síntesis, que, ojo, integra y supera la contradicción anterior. Pero que luego se convierte en una nueva tesis. Justamente. Y así sigue el proceso. Es como un motor que impulsa la evolución, no solo del pensamiento, sino de la realidad misma, según Hegel. Nos lleva de cabeza a la dialéctica del amo y el esclavo, una de sus ilustraciones más conocidas. ¿Cómo encaja aquí? Es que es una ilustración genial de cómo funciona esa dialéctica, pero en la conciencia humana. No es solo una cuestión de poder físico, de quien manda. Es más profundo. Mucho más. Es una lucha fundamental por el reconocimiento mutuo. Queremos que el otro nos reconozca como seres conscientes, como iguales. Y aquí viene lo sorprendente, quizás. A ver. Aunque el esclavo parece estar totalmente sometido, es a través de su trabajo, de su capacidad de transformar el mundo material, la naturaleza, que puede alcanzar una forma de autoconciencia, digamos, más sólida. ¿Más que el amo? Fíjate que sí, porque el amo depende completamente del reconocimiento que le da el esclavo para sentirse amo. Pero es un reconocimiento que viene de alguien a quien él no reconoce como igual. Es unilateral. Claro, no es un reconocimiento entre pares. Exacto. Entonces se revela una dependencia mutua muy inesperada. Y paradójicamente, el camino hacia una autoconciencia más plena podría pasar por la experiencia del esclavo, por ese trabajo transformador. Nos muestra que nuestra conciencia es social, se construye en la interacción, en esa lucha por ser reconocidos. Es fascinante cómo le da la vuelta a la dinámica que uno esperaría. Y esta lucha por el reconocimiento, este desarrollo dialéctico, ¿cómo se conecta con su concepto de verdad? Porque no suena a la idea típica de esto es verdad porque coincide con un hecho externo. Para nada, para nada. La verdad para Hegel no es una foto fija, no es esa correspondencia estática, es el proceso mismo. Es la comprensión de la totalidad, del todo, pero en su desarrollo dialéctico. O sea, la verdad se va haciendo. Algo así. Se despliega en la historia, a medida que la conciencia humana y lo que él llama el espíritu avanza, superando contradicciones, logrando una comprensión cada vez más profunda, más abarcadora de sí misma y del mundo. Es una verdad viva que evoluciona. Mencionaste el espíritu, Geist. Ese es un término clave en Hegel, pero a veces suena un poco etéreo. ¿Cómo podemos aterrizarlo? Bueno, podemos pensar en el Geist como la razón universal, o incluso como la conciencia colectiva de la humanidad, si queremos simplificar un poco. Es esta razón que se desarrolla y se comprende a sí misma a través de la historia, del arte, la religión, la filosofía. ¿Como que el pensamiento se piensa a sí mismo? Exacto, pensándose a sí mismo a través de sus manifestaciones en el mundo real. Y este espíritu hace un viaje, pasa de un estado de en sí, Que sería el en sí. como la potencialidad pura. Imagina una semilla. Existe,
pero aún no ha desarrollado todo su potencial. No es consciente de sí misma. Es inmediato, pero indeterminado. Y de ahí pasa, Al para sí, que es ya la autoconciencia plena, realizada, la semilla que se convirtió en árbol y, en cierto sentido, sabe que es un árbol, se comprende a sí misma. Y este viaje, de nuevo, es impulsado por la dialéctica, por la superación de contradicciones y esa búsqueda de reconocimiento que mencionábamos. entiendo, va encajando todo. Y para reforzar esa idea de que todo está conectado, de que es un sistema, los textos que revisamos contrastan su visión con el substancialismo. Claro, la idea de que hay entidades separadas, con propiedades fijas como bloques del ego. Exacto. Y Hegel se inclina mucho más hacia el relacionismo, ¿no? Donde lo que define a algo no son sus propiedades aisladas, sino sus relaciones con todo lo demás, su lugar en el proceso total. Precisamente, por eso se usa a veces la analogía de la estructura orgánica, como un cuerpo vivo, donde cada parte depende del todo, y el todo es más que la suma de las partes. En contraposición a una estructura mecánica como un reloj, donde las partes son más independientes. Justo. Y en ese flujo constante, en esa estructura orgánica y viva, hay un concepto crucial: el devenir. El cambio constante. Es eso, pero filosóficamente más preciso. Es el concepto que capta esa transición permanente entre el ser, lo que es, lo inmediato, pero que es tan indeterminado que casi roza la nada, y la nada misma, su opuesto lógico. Hegel dice que la realidad fundamental no es ni el ser puro ni la nada pura, sino ese paso constante entre ambos. La tensión entre ser y no ser. Esa tensión dinámica. Ese es el corazón del cambio perpetuo que define tanto la realidad como nuestro esfuerzo por comprenderla. El devenir es fundamental. Entonces, resumiendo un poco todo esto que es bastante denso, la visión de Hegel nos presenta una realidad que es dinámica, es racional porque sigue esta lógica dialéctica, donde todo está interconectado y en constante evolución. Ajá. Y la verdad, la autoconciencia no son como metas fijas a las que llegamos y ya está. Son más bien procesos que se despliegan en la historia, en la interacción social. Exactamente. Un proceso marcado por la superación constante de contradicciones. Lo cual nos deja pensando. Sí, nos deja con una reflexión interesante, creo. Si aceptamos esta idea hegeliana de que las contradicciones, las tensiones, no son simplemente errores lógicos o problemas a eliminar. Sino que son el motor mismo del desarrollo. Justo, el motor del progreso y de una comprensión más profunda. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver los desacuerdos? O los conflictos incluso, nuestras propias dudas internas. Claro, quizá no verlos solo como obstáculos. Quizás verlos como oportunidades, como parte inherente del propio proceso de entender el mundo y entendernos a nosotros mismos. Bueno, algo en qué pensar, ¿no?